Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición una vez más compartir la bendita palabra de Dios con cada uno de ustedes. Estuvimos viendo la semana pasada capítulo 3, pero hoy ya finalizando capítulo 3 ya tocamos el 4 y quiero que leamos un poco, hermanos, lo que tenemos en nuestras Biblias. Para los que traen sus Biblias, capítulo 3. Vamos a leer algunos últimos versículos para conectarnos a nuestra lección. Los últimos versículos. Vamos a leer del versículo 18 al versículo 22 y de ahí 4 al 10. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extienda tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuélvate a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y cambiarán aquellas aguas que tomarán del río, y se harán sangre en la tierra. Hermanos,
Vamos a seguir con nuestra lección de la semana pasada para comprender un poco el trasfondo del libro de Éxodo. Y el capítulo 3, capítulo 4, nos va a ayudar para poder entender los aspectos familiares, el orden familiar, la responsabilidad de entender doctrinas bíblicas de fondo desde el Antiguo Testamento. Y vemos cómo la elección de Moisés, cómo Dios saca al pueblo de Egipto. Vemos que todo es por gracia, no porque el pueblo era monedito de oro y no porque Moisés pues también era monedito de oro. Vemos que la obra de Dios se basa en la fe y en la fe del Hijo de Dios para que los creyentes en Él pues puedan darse cuenta que solo a través de la fe Dios puede hacer maravillas, milagros, prodigios y sanidades. Pero para conectarnos a nuestra lección, podemos nosotros ver, mis queridos hermanos, que una de las formas como Dios se da a conocer a Moisés, algo que viene revelándose de manera progresiva en todo el libro de Génesis y ahora estamos en Éxodo, podemos ver que las primeras revelaciones de Dios desde el libro de Génesis están plural. Pero ahora este nombre es el nombre del yo soy el que soy. Para poder nosotros comprender la naturaleza de Dios, podemos nosotros ver que esto explica su nombre, el nombre de Jehová, y significa, como mencionamos la semana pasada, el autoexistente, y tiene su ser de sí mismo, que es eterno e inmutable, y siempre es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, que Él es incomprensible en términos naturales, humanos, y solo puede entenderse la naturaleza de Dios a través de la fe. No podemos por medios humanos desentrañarlo, pero podemos entenderla a la luz de las escrituras, de lo que hay acá en su persona. Este nombre detiene todas las indagatorias osadas y curiosas acerca de Dios o conceptos supersticiosos o mitológicos o racionalistas. Y podemos nosotros ver aquí que Él es fiel y veraz a todas sus promesas. En el contexto de todo lo que le dice a Moisés, porque se lo ha prometido a sus padres, hombres de fe, podemos ver que es inmutable en su palabra como asimismo en su naturaleza, y que Israel debería de saber esto y dar testimonio a los egipcios de quién es su Dios. Y Dios le dice a Moisés, para esta credibilidad para el pueblo, el yo soy de tus padres me ha enviado a ustedes para sacarlos de Egipto. Yo soy, y no hay nadie fuera de mí. No hay otro Dios igual que yo. No hay quien tiene el mismo poder que yo tengo. Cuando podemos ver esta relación de palabras que Dios le hace a Moisés, podemos nosotros comprender que todo lo demás tiene su ser de Dios y es totalmente dependiente de Él. Podemos nosotros aprender que además he aquí que un nombre que denota lo que Dios es para su pueblo, el Señor Dios de vuestros padres me ha enviado. Ellos como judíos sabían que cuando salieron de Canaán para Egipto, el padre Jacob los instruyó en la fe en el Dios Altísimo. El padre de Jacob, Isaac, lo hizo igual. El padre de Isaac, que fue Abraham, le hizo igual a sus hijos, a su familia. Podemos nosotros ver que ahora ya el pueblo es grande, ya el pueblo ya es una cantidad de ciudadanos para que ellos puedan ser redarguidos con el poder de la palabra del Señor, con el llamamiento que Dios le hace a Moisés, porque muchos de ellos se habían desviado o quizás eran de poca fe y algunos ya ni siquiera creyentes en esa promesa que Dios le hizo a sus padres, porque ya habían
pasado ya casi 400 años. Y el trabajo de Moisés para ir a darles la noticia no era nada fácil. Tratar con el faraón, Dios le advierte a Moisés, el faraón va a manifestar su corazón de piedra en los primeros mensajes que le llegan. Mi pueblo también de alguna manera va a costarle entender de qué es lo que yo estoy haciendo. Pero nosotros podemos ver que la promesa de Dios se cumple. Porque el Dios de los padres de Moisés es el que ha enviado a Moisés con todo poder. Hermanos, si no hay un llamamiento al ministerio de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios, pues tristemente, hermanos, lo que no va a ser glorificado es la palabra de Dios. Podemos entender de esto que Dios le demanda a Moisés para que pudiera dar ese mensaje del poder de este Dios viviente, del poder de su palabra, tanto para los egipcios como para su pueblo, que este llamamiento es algo divino. Este llamamiento es por gracia. Y también el llamamiento que Dios ahora va a hacer de su pueblo para que salgan de Egipto es por gracia. Y que si Dios se va a glorificar hasta en la rebeldía del faraón y de los egipcios, es para que ellos se den cuenta que los seres humanos son alcanzados por la pura gracia de Dios. No es porque sean buenos, no es porque no pequen, no es porque no fallen, sino porque el Dios yo soy, cuando hace un llamamiento a un ministerio, lo saca a luz, lo saca en evidencia, empieza a enseñar, a redarguir, a quebrantar el corazón del pueblo de Dios, para que el pueblo pueda darse cuenta que el que está liderando enfrente de ellos no es alguien que quiere hacer su voluntad o llegó ahí por capricho. Llegó ahí porque le gustó llegar a sacar ese pueblo o porque le gustó ir a Egipto. De ninguna manera. Vemos que Moisés como humano pone muchos peros, muchos obstáculos con tal de ver si hay otra persona, pero Dios le da lecciones, Dios quebranta el corazón de Moisés. Y cuando hay un llamamiento de parte de Dios, hermanos, no es porque el pastor sea bueno, porque el líder sea bueno, no es porque la iglesia sea bueno, sino porque Dios quiere glorificarse en su propia persona para que la gloria sea para él, y es para comprender que Dios quiere glorificarse en sus propias palabras para gloria de él, porque ningún pastor, ningún líder, ninguna iglesia puede robarle la gloria a Dios. A veces nosotros creemos en términos humanos que los llamamientos es porque decidió la iglesia, es porque la iglesia va a decidir, o es porque el pastor va a decidir, o es porque el pastor quiere ir. No, hermanos. Tenemos que entender que cuando Dios hace el llamado, de alguna manera se conecta con la palabra de Dios para que su nombre sea glorificado y para que se dé a enseñar lo que va a glorificar a Dios, para que ese llamamiento cumpla el ministerio y para que la gloria y la honra sea para el Señor y que el mundo se dé cuenta que Dios es 3 veces santo y que Dios llama santidad a su pueblo, para que en ese crecimiento de santidad Dios se glorifique en su pueblo, en sus líderes, para que puedan madurar, puedan crecer, puedan entender mejor al Señor y que Dios ahora se revela a través de su palabra. Nosotros podemos ver, hermanos, que cuando Él dice yo soy, no hay nadie fuera de mí, no hay nadie fuera de Él, no hay otro Dios igual que Él. Hermanos, el llamamiento de Dios es inmerecido. La gracia que Dios da a la iglesia para poder ver la voluntad de Dios a través de su palabra es inmerecida. Podemos nosotros ver que todo lo demás, si tiene su ser de Dios y es totalmente dependiente de Él, podemos nosotros notar que denota lo que Dios es para su pueblo, que el Señor Dios de vuestros padres
tal y como le dice a Moisés, decir el Dios de vuestros padres me ha enviado, es porque el poder de la palabra de Dios, su autoridad, se pueda manifestar para su propia gloria y para que los hombres caigan rendidos a los pies del Señor, inmerecidos de esa gracia de Dios en el llamamiento y en la obra que hay que proclamar, que hay que testificar delante de aquellos quienes no creen en el Dios Altísimo. Moisés debe revivir en ellos la religión de sus padres, porque muchos de los judíos, pues algunos hasta contagiados del mundo religioso de los egipcios, de los dioses de los egipcios, de la práctica de los egipcios, de las creencias supersticiosas de los egipcios, habían sido contaminados. Ahora Moisés tiene la responsabilidad de educarlos, de enseñarles para que vuelvan a la palabra de Dios al ser sacados de Egipto. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que pareciera ser que para Moisés las cosas estaban perdidas en el término humano, porque si no entendieron a Moisés con esa acción de Moisés de librar a uno de sus hermanos que estaba siendo maltratado y separar a dos judíos que estaban peleándose, que si aún ellos, cuando Moisés salió de Egipto, no pudieron entenderlo, pues posiblemente Moisés en su mente esté pasando, ¿qué me van a creer ellos? Ellos no van a creerme, ya me lo han hecho. Y cuando nosotros vemos, hermanos, que cuando Dios hace el llamado al ministerio, es exclusivamente un llamamiento de Él, para gloria de Él, para que nosotros podamos ver el mensaje de redención que hay de fondo. Podemos nosotros comprender que ellos podían tener la expectativa del cumplimiento rápido de la promesa hecha a sus padres, pero podemos notar en el fondo que cierta incredulidad también hay en el pueblo y el faraón no de fácil los iba a dejar salir. Podemos ver que el éxito de Moisés con los ancianos de Israel sería bueno. Dios, que por su gracia inclina el corazón y abra el oído, pude decir de antemano, ellos escucharán tu voz, pues Él les daría la disposición en este día de poder. ¿Qué es lo que está diciendo acá la palabra del Señor en estos versículos? Lo que está diciendo es que le está anticipando a Moisés. Moisés tenés que entender que el faraón va a tener el corazón duro. Moisés, tenés que entender que el pueblo también es rebelde. Pero yo soy el que voy a inclinar, cuando entre más sean rebeldes, yo voy a inclinar el corazón del faraón para que mis planes se cumplan, para que mi propósito se cumpla. También yo voy a inclinar el corazón del pueblo para que te oigan y que la gloria sea para mí. Notemos que no es las palabras del pastor, no es la estrategia del pastor, es el poder del Espíritu Santo, es el poder de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos, hermanos, que este era el día de poder, a veces somos tentados para pensar que el poder de Dios solo tiene que ver con sanidades, milagros, prodigios, enfermedades físicas. Pero vemos que acá el poder que Dios está hablando en su contexto de entradita, de primas a primeras, lo que está diciendo Dios a Moisés, solo hay un ser supremo que puede doblegar y quebrantar el corazón de los seres humanos, y ese ser soy yo. Por eso es muy tentador cuando nosotros les decimos a las personas, acepte a Cristo. Muy tentador cuando les decimos a las personas, Dios te ama, porque no estamos en el orden bíblico. Lo correcto es decirles que si somos alcanzados por su gracia es porque somos pecadores, que si Dios nos está buscando primero es porque nos hemos alejado de Él, que si nos va a redimir es porque somos culpables.
que si Él nos va a buscar es porque estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y es que si bien es cierto, pueden brotar los corazones rebeldes, los corazones grotescos, los corazones llenos de soberbia y de orgullo contra el mensaje de la palabra de Dios. Dios se anticipa a Moisés: yo soy que en su momento voy a dar a conocer mi gloria y mi poder, para que te des cuenta que en todas las primeras escenas que vas a ver, el faraón va a ser de corazón rebelde y ni aún mi pueblo incrédulo, pero yo voy a hacer volver el corazón de mi pueblo y yo voy a doblegar el corazón de faraón para que deje salir a mi pueblo. Y eso es lo que Dios hace, hermanos, cuando nos salva, cuando nos perdona. Para comprender estas grandes lecciones que hay acá, no es el mensaje del pastor porque enseña o predica bonito. No, hermano. Es algo que va más allá de lo humano, algo que va más allá de la lógica humana, de lo natural. Tiene que ver con el quebrantamiento de espíritu, de alma, para que el hombre caiga rendido a los pies de Jesucristo. Cuando nosotros vemos lo que Dios hace acá, podemos entender la doctrina de la gracia. Nosotros podemos comprender la doctrina de la salvación. Nosotros podemos comprender la doctrina de la redención. Nosotros podemos comprender la doctrina de la santificación. Nosotros podemos comprender la doctrina del pecado. La doctrina, mis hermanos, de la gracia es tan hermosa que nos ayuda a entender muchas áreas para que el hombre entienda que si ha sido alcanzado por el Señor es por pura gracia, no porque haya algo bueno en nosotros. No. En cuanto al faraón, si aquí le dice a Moisés que las peticiones, las persuasiones y las quejas humildes no prevalecerían con él, ni siquiera una mano poderosa extendida en señales y prodigios. No sería fácil dejar al pueblo, pero los que no se inclinan ante el poder de sus palabras ciertamente serán quebrantados por el poder de la mano de Dios, porque Dios es el Señor de la creación. El pueblo de Faraón daría riquezas a Israel en su partida. En la tiranía de Faraón y en la opresión de Israel vemos el estado miserable y podemos ver la condición de los judíos pecaminosos que estaban lejos de lo que Dios quería para su pueblo por contaminarse con el pueblo de Egipto. Cuando nosotros vemos entonces cómo Dios le dice a Moisés: y no voy a sacar a mi pueblo de gratis. Ya trabajaron 400 años al faraón y ahora yo los voy a libertar. Ahora yo los voy a sacar de Egipto y les tienen que dar oro, plata, ropa, comida, para que ustedes puedan empezar el viaje para la tierra prometida. Cuando nosotros vemos lo que Dios hace aquí, mis hermanos, podemos nosotros notar que de aquí vienen las leyes que están en relación a lo que es el jubileo o jubilarse. Que ya cierto hombre, cierta mujer, cierta familia ya trabajó por tantos años y tiene derecho para que puedan ayudarle cuando ya no le queden fuerzas para trabajar. Más allá de los términos terrenales humanos, viene de este principio de la palabra de Dios. Viene de lo que Dios hace en la vida de su pueblo para enseñar leyes morales, leyes éticas, para poder cuidar el bien familiar, el núcleo familiar, para que la familia, la persona en su vejez se pueda desarrollar mientras que se cumpla el plan de Dios antes de recogerlo sobre esta tierra, y es lo que Dios quería para su pueblo. Lo que podemos entender acá, hermanos, que si bien es cierto, de acá viene
las leyes en relación al jubileo, de la jubilación, del trabajo terrenal que hacen los humanos, nosotros podemos comprender acá, mis hermanos, que lo que nos está llevando la palabra del Señor es que nosotros aprendamos de su santidad, de su moral, de su ética, que Dios es recto. La tristeza más grande que este pueblo en su rebeldía le da al pueblo de Dios, después de que Dios los bendice con todo esto que le dice a Moisés, es que este pueblo que se les dio oro, se les dio plata, se les dio vestidos, se les dio parte de la alimentación para su peregrinaje, que muchos de ellos, porque fueron pocos los que no lo hicieron, que dieron sus bienes, que regalaron sus bienes, que desperdiciaron su oro, su plata, para poder hacer dioses en el camino, para poder parecerse a Egipto, empezando desde que Moisés fue a recibir las tablas de la ley, creyendo que Moisés había muerto. Lo primero que hacen, ¿se acuerdan ustedes que es un objeto de oro? Y la Biblia dice que muchos entregaban sus joyas. El pueblo saca a luz su rebeldía desde el principio, pero también en su peregrinaje, para que nosotros entendamos que Dios nunca fue injusto con su pueblo. Sabía del clamor de su pueblo, sabía del dolor de su pueblo, sabía de toda la desgracia que los egipcios estaban provocando a su pueblo. Todo lo que el faraón había tramado mal para ellos. Dios sabía de todo el sufrimiento que ellos habían pasado, recordando que ya habían pasado el tiempo para que las parteras mataran a los hijos varones de las mujeres de cada familia, pero también el tiempo en que fueron lanzados al río. Dios intervino, porque ahora este niño precioso que era Moisés, que vivió esa realidad, ahora estaba en las manos de Dios, para que Dios hiciera lo que tenía que hacer de acuerdo a su plan, de acuerdo a su tiempo, para gloria y honra del Señor. Mis hermanos, aunque el yugo es áspero, ellos trabajaban como esclavos hasta el anochecer. Y el Señor manda la redención. Junto con las invitaciones del Evangelio, Dios envía siempre enseñanzas de su Espíritu o en el poder del Espíritu, para que el pueblo pudiera formarse, pudiera aprender de las cosas espirituales. Así los hombres reciben la disposición para buscar y esforzarse por su liberación, porque Dios es soberano, pero también está de por medio la responsabilidad humana. Es un misterio este enlace que hay aquí, pero el orden es que Dios siempre busca al pecador, ama al pecador, y Dios transforma al pecador, pero está de por medio la responsabilidad del hombre para obedecer en fe, para que Dios sea glorificado en su vida. Y podemos aprender de que Satanás pierde su poder cuando el poder de Dios se manifiesta. Satanás pierde su poder de retener al pueblo de Dios. Ellos salen adelante con todo lo que tienen y son, y aplican toda la gloria a Dios y al servicio de su iglesia, si nosotros lo aplicamos para la iglesia contemporánea. Lo que Dios hizo para el pueblo de Israel nos debe de ayudar como iglesia para comprender que si Dios nos ha sacado de la desgracia vida, del reino, del mundo en tiniebla de los egipcios, es para que lo que Dios nos ha dado lo usemos para que la gloria de Dios sea para Él, para que nuestro servicio que hagamos dentro de la iglesia sea para Él. Cuando nosotros vemos que ahora Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 9, conectándonos con lo que está pasando en el capítulo 3, Moisés dice que la gente no le creerá a menos que Él les muestre alguna señal. Miren, este sigue siendo el problema de nosotros. Muchos que no han madurado en la fe, pues todavía piensan
como en el tiempo de Moisés. Yo voy a hacer esto hasta que Dios me dé una señal. Yo voy a hacer esto hasta que Dios me dé una señal. Y como hay ciertos textos bíblicos desde el Antiguo Testamento, que Dios se reveló así hacia con sus hijos, con las familias de fe y con el pueblo. A veces nosotros somos todavía tentados para querer vivir esas experiencias. Pero ahora la Biblia nos dice que debemos de vivir por fe. Y la fe viene por el oír. Dios le da poder para hacer milagros. Pero tenemos que entender, mis hermanos, los que en la actualidad se ocupan en entregar el mensaje de Dios a los hombres no tienen ningún poder para obrar milagros. Los que transmiten el evangelio no tienen ningún poder para obrar milagros. El carácter de ellos y su doctrina tienen que ser probados por la palabra de Dios a la cual apelan. Podemos comprender que estos milagros se refieren especialmente a los milagros del Señor en Jesucristo. Esta forma egoísta de querer obedecer a Dios ha sido una tentación en la historia hasta en el tiempo de Cristo. Los judíos en el tiempo de Cristo estaban viendo sanidades, prodigios, milagros, tantas cosas sobrenaturales que estaban sucediendo en el ministerio de Jesús, y ni aún así eran incrédulos, ni aún así no creían, condicionaban a Jesús. Si haces otro tu milagro, sí te vamos a creer. Si haces otro, te vamos a creer. Y nunca le creían. Por eso es que Jesús trató a esa generación como generación de víboras. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, cómo la palabra del Señor saca a luz lo negro del corazón del hombre. Y cuando nosotros vemos los milagros del Señor Jesucristo, nos conectan, hermanos, a estas verdades que están acá al fondo. Solo correspondía a él expulsar del alma el poder del diablo y sanar a las almas de la lepra, del pecado. La lección que hay acá de fondo para Moisés: yo quiero que me des un milagro para que el pueblo mire que tú me has enviado. Pero Dios lleva la reflexión a Moisés. Lo que miran los hombres es superficial. Lo que es palpable tiende a ser muy débil para los hombres. Lo que Dios le dice a Moisés es que si no entendés que el primer milagro que yo hago, la primera sanidad que yo hago, tiene que ver con el alma pecaminosa del hombre, tiene que ver con ese espíritu depravado del hombre, tiene que ver con su naturaleza lleno en delitos y pecados. Si no entendés eso, lo que quiero hacer en la vida de mi pueblo, los milagros pasan volando, porque el pueblo, ni por más que se les dé cientos de milagros, sanidades, prodigios, no va a creer en mí. Entonces, solo el poder de Dios tiene ese poder para expulsar del alma el poder de Satanás, que los tiene ciegos en sus delitos y pecados. Sanar el alma de la lepra, del pecado. Y si era para él, notemos que Dios le dice a Moisés: tenés que comprender que esto es lo primero que te enseñé. Cuando le dice: agarrá la culebrita, esa vara que se convirtió en culebra, agarralo por la cola. Obedeció. Mete tu mano en el seno. Obedeció. Yo te enseñé esas grandes lecciones. Hasta que viste mi poder, se quebrantó tu espíritu en estar humillado y postrado delante de mí, que no hay otro Dios como yo. Primero te lo enseñé en tu propia vida, para que aprendas a temblar delante de mí, para que aprendas a no falsificar mi palabra delante de mí, para que aprendas a vivir en santidad, para que aprendas a oír mi palabra, para que aprendas a ser reverente a mi palabra. Miren cómo Dios le enseña a Moisés. No cabe duda que si la Biblia dice que Moisés era tan manso sobre la tierra que otro hombre igual que él no había. Así dice una parte bíblica. Pero es porque la obra de Dios ya se había manifestado en su vida. No era algo porque él era bonito, porque él era chulo. No, 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 no.
No, era algo porque Dios ya le había quebrantado su corazón. Así como yo te enseñé con mi poder, así como ahora tenés esa reverencia, tenés temor de mí porque me has visto, me has conocido, ahora porque has visto el poder que tengo, porque yo soy el único que cambia el corazón de los hombres, con esa comprensión de lo que yo hago, te mando a Egipto, te mando a mi pueblo para que aprendas a ser obediente para mi gloria. Y yo soy el que te mando. Hermanos, si estos milagros tienen que ver con lo que es el mayor milagro, Jesús cuando vio que la generación de su tiempo, los judíos en que vivieron en el tiempo de Jesús no entendían esto, la misericordia de Dios hizo que Moisés entendiera. Pero los judíos de la generación de Jesús no lo entendían. Pedían milagros y milagros, señales y señales, sanidad y sanidad. Y Jesús ya de tanto enseñarles le dice, señales ya no se les va a dar, porque el mayor milagro está por darse. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así será levantado el Hijo del Hombre. Ese es el mayor milagro. Ese es el mayor milagro que Dios puede dar a los hombres como regalos, que si el hombre llega quebrantado ante los pies de aquel que va a derramar su sangre, que es el que quebranta al hombre, que lo perdona de sus pecados, el que sana sus iniquidades, el que lo perdona, el que le da su gracia, el que lo restaura, el que santifica su vida, el que cambia su corazón, el que cambia su mente. Cuando el hombre llega a esa experiencia, es el mayor milagro que yo quiero para los hombres, para mi pueblo, para los que creen en mí. A veces, hermanos, muchos creyentes son tentados. Oremos por esta necesidad, oremos por otra necesidad, oremos por otra necesidad. Y no se detienen un poco si hay ciertos pecados que no han logrado frenar en su propia vida. No se detienen un poco para meditar si no hay adulterio, si no hay fornicación, si no hay falso testimonio, si no hay mentiras, si no hay hurto. Cuando recordamos los mandamientos, si recordamos su ampliación, son pocos los que se detienen, porque a veces hasta el temor de Dios se le olvida al hombre, porque creen que porque hay alguien que está enfermo, Dios lo va a escuchar, pero Dios primero le dice al hombre de fe, primero analiza tu vida, tu corazón, si no hay algo torcido en tu vida, o si estás creyendo algo que contradice mi palabra, o practicas algo que contradice mi palabra. Si crees filosofías humanas o políticas que van contra mi palabra. Hermanos, cuando perdemos el orden que Dios nos revela a través de su palabra, lo que menos estamos haciendo es darle gloria y honra a Dios. Pero cuando somos temerosos y quebrantados por el poder de la palabra de Dios con su Santo Espíritu, lo que va a pasar es lo que pasó con Moisés. Dios primero confronta, humilla a Moisés para darse cuenta que antes de decirle a los egipcios y al pueblo de él, primero le hizo a Moisés, le enseñó a Moisés que primero es el perdón de pecados, el santificar su vida para Dios, el obedecer a Dios. Porque el obedecer a Dios es más que sacrificios y holocaustos. Cuando aprendamos eso, la gloria y la honra va a ser para el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.